te va a facilitar mucho la lectura. Por eso nosotros les recomendamos que recurran a estas fuentes para estudiar la materia, porque obviamente si no, van a tener un aprendizaje muy acotado al contenido de ese resumen que seguramente van a recurrir para estudiar. Y es lo que después le va a poner en esa situación de no poder ampliar conocimientos el día que sean evaluados. Si tienen suerte y promocionan, van a tener una situación. Ahora, los que no promocionen, se van a encontrar con esos exámenes en donde tengan que desarrollar los temas y ahí es donde ustedes van a encontrar inconvenientes. ¿Sí? Por eso, sugerencia, amíguense con los libros, amíguense con el código y conozcan el programa. Conozcan el programa. ¿Sí? Bueno, volvamos a lo que vieron la clase pasada. Fuentes. Fuentes formales. ¿Qué son las fuentes formales? Dale. Acá me llegó. Entonces, ah, ahí, a ese. Bueno. Bien, hablaron de la sentencia de un juez, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Hablamos de una fuente formal cuando hablamos de una sentencia? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Qué otra fuente? ¿Cuál es la fuente principal de nuestro sistema jurídico? ¿Cuál? Chicos, les recuerdo que hay otros chicos, otros compañeros suyos que están conectados. Entonces es importante que cuando colaboremos, cuando participemos, hablemos un poquito fuerte para que se pueda escuchar. ¿Sí? ¿Del otro lado se escucha bien? A ver, bárbaro. Bueno, Gonzalo y Fran, sé que la fuente principal de nuestro derecho es la ley. ¿Sí? ¿Y fuentes materiales? Hechos o conocimientos, eh, acontecimientos. Hechos o acontecimientos que generan el surgimiento de normas jurídicas. Y, a ver, ¿se les ocurre alguna situación que haya provocado el surgimiento de una norma ahora en el último tiempo? ¿Conocen la ley Micaela? ¿Saben qué motivó el surgimiento de esa ley? A ver, saquen sus celulares. ¿Tienen acceso a Internet? Ahí. Y dice... sí, 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 siempre. Dale. Y yo tengo ahí el... sí, sí. Está acá adentro, acá por allá abajo. Bueno, ¿encontraron? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? El caso. ¿Ven? Un hecho del año 2017, que no es el único, lamentablemente, pero este hecho marcó el camino de la sanción de una norma. ¿Sí? Acá ustedes ven cómo situaciones fácticas, situaciones de la vida cotidiana, terminan desencadenando justamente la sanción de normas jurídicas. ¿Sí? Bueno, a ver, el programa, ¿me estás? Unidad 1. Fuentes, principios. ¿Qué son los principios? ¿Qué es la buena fe?
A ver, los que están conectados ahí en el aula, ¿qué es la buena fe? ¿Cómo? Perdón, ¿quién? Ahí. Actuar, lo que comúnmente uno entiende por buena fe, obrar con buena fe, un comportamiento leal, diligente, adecuado a las circunstancias, ¿sí? Previendo no perjudicar al otro. Pero cuando hablamos de principios, a lo que nos referimos es principalmente a directivas de conducta. ¿Qué es lo que se espera de lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? Si esa conducta va a estar marcada por un interés de bien o un interés que pueda ser, por ejemplo, perjudicar a la otra parte, ¿sí? Que puede hacer obtener un enriquecimiento indebido, ¿sí? Estamos hablando de situaciones que ahí comentan en el chat del aula que los derechos deben ejercerse de buena fe. Sí, sí, perfecto, perfecto, bien. Bueno, hablamos de fuentes formales, materiales de la ley, la jurisprudencia, también comentaron la sentencia de un juez, ¿sí? ¿Y qué otra cosa recuerdan ustedes de la unidad 1? ¿Qué tema les llamó la atención? Javier, fíjate cómo hoy empezamos con esto, en 2 semanas estamos yendo al psicólogo. ¿Vieron cómo es la vida del docente? A la tercer clase que nadie responde, uno como que se siente agraviado, como ¿qué pasa? ¿Por qué no hablan? Y ahí comenzamos la terapia. Derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. ¿Qué son los derechos de incidencia colectiva? Bien. Acá nos dice, compañero, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Acá Alejandro nos dice que los derechos de incidencia colectiva, ¿cómo? Perdón, te voy a decir compartir con Cómo es la capacidad que tiene, digamos, no solamente un individuo, sino de forma colectiva. O sea, todas las personas tienen el mismo derecho de tener la salud, el transporte público. Bien, bien, bien. Son derechos que benefician a todos y todos pueden ejercerlos y además también los van a poder reclamar, ¿sí? Hay distintos canales que están habilitados para esto, pero lo cierto es que son derechos que implican a toda la sociedad, al común del grupo social, y por eso justamente la legitimación está proyectada hacia todos ellos. A diferencia de los derechos individuales, que son derechos que se refieren, que afectan y que pueden ser ejercidos directamente por las personas beneficiadas o afectadas en la situación concreta. ¿Sí? Bueno, por lo que acabo de percibir, no leyeron mucho la unidad 1. ¿Es así? A ver, salvo los hinchas de River que seguramente leyeron, pero es muy temprano y no están, aparte un día viernes, ¿sí? Pero, sugerencia, amíguense con los libros, empiecen a leer. La- el, el aprendizaje es un proceso que requiere justamente de tiempo para que ustedes puedan ir incorporando esos conocimientos, porque les va a pasar, me pasó en mi vida estudiante, querer sentarme a estudiar los últimos 2 días previos al examen y, bueno, tuve que recursar o exponerme quizás a un examen complicado, más difícil, cuando tuve oportunidad y tuve tiempo de proyectar la promoción de una materia y no lo hice. Organización, solamente eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a comenzar con la unidad 2 del programa, que específicamente nos habla de derechos, sujetos del derecho privado, perdón, ¿sí? Te pido, Alejandro, el programa, ¿me estás? Bien. Sujetos del derecho privado, persona humana, atributos, ¿sí? Ah, dale, gracias.
¿Encontraste? Acá está. Sí, por ponerle, acá está el... Para el puntero. Dale. Ah, bueno. Perfecto, dale. Chicos, a ver, ¿alguien quiere aportar algo, comentar? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos definir a la persona humana? Para el derecho, para el ordenamiento jurídico civil y comercial, entendemos o comprendemos la existencia de dos tipos de sujetos de derecho. Por un lado, la persona humana y por otro lado, la persona jurídica. Las sociedades, las empresas formalmente constituidas. ¿Sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar específicamente de lo que son las personas humanas. Personas, como antes se decía, existencia visible. ¿Qué son las personas humanas? ¿Alguno se anima a definir? ¿Saben usar, utilizan inteligencia artificial? A ver, ¿le puedes preguntar a la IA que defina qué se entiende por persona humana? ¿O que te dé una definición de persona humana? Sujeto de derecho, dicen ahí en el aula. Perfecto. ¿Se entiende? Puede ser que esté sin batería, ahora que pienso. Sí, pues no prende la luz. Dale, sí. Pasale. Dale. Bueno, ¿alguno encontró una definición? A ver, ¿tu nombre cómo es? Leandro. Seguramente va a ser brillante la definición que nos comparta el compañero. A ver, ¿qué dice? Meta. Ahí. ¿Lo ves? Pues así lo escuchan también tus compañeros en el aula. Perdón. Sí. Y bueno, después dije que me dé una definición jurídica y me dice que persona humana es un sujeto de derecho, titular de derechos y obligaciones con capacidad jurídica para actuar en el ámbito legal. Es un sujeto de derecho titular de Derechos y obligaciones derechos y obligaciones. Que eso le permite actuar, ¿cómo era la última parte? en el ámbito legal. Actuar en el ámbito legal. ¿Alguna otra conceptualización del término? ¿Alguien encontró otro concepto? ¿Sí? A ver, la compañera de atrás, ¿tu nombre cómo es? ¿Cómo? Juana. Juana. A ver, Juana. Sí. Bien, como una píldora. Sí. Bueno. En la actual redacción del Código Civil y Comercial, nosotros ya no encontramos una definición de lo que es la persona humana. A diferencia de lo que sí nos pasaba en el código anterior, donde Vélez Arfield se tomó el trabajo de intentar conceptualizar que se debía entender por persona humana, la persona de existencia visible en aquel momento. ¿Sí? Quizá de una manera un tanto particular, porque hacía referencia a rasgos de humanización, como un término así como que no era muy concreto, pero daba a entender que se debía entender por persona humana, persona de existencia visible, en la redacción del código anterior. El código actual
directamente refiere a término persona humana, ¿sí? Bueno, lo cierto es que cuando intentamos analizar justamente a la figura, que es la figura principal de nuestro ordenamiento jurídico, lo que vamos a encontrar en el código no es una conceptualización, sino que es una caracterización jurídica de ese sujeto de derecho, de esa persona a la que vamos a posicionar en el medio, en el centro de la escena jurídica, ¿sí? Si ven acá en pantalla, ¿cómo están? Si ven acá en pantalla, tenemos un concepto que yo le pedí a la inteligencia artificial que me defina qué es la persona jurídica. Esto también lo hago para que ustedes vean que la inteligencia artificial es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Pues lo importante es que ustedes puedan comprobar, chequear esa devolución que les va a ofrecer la inteligencia artificial, ¿sí? No se confíen, pero es un recurso que hoy por hoy es más que válido para que ustedes puedan utilizar para aprender estos temas, ¿sí? ¿Qué me dijo en este caso? Creo que era ChatGPT. La persona humana es todo ente que por su sola condición de tal es reconocido por el ordenamiento jurídico como sujeto de derecho, dotado de dignidad intrínseca y titular de derechos y deberes desde su concepción hasta su muerte, ¿sí? Este último dato es interesante, ¿por qué? Porque ya nos está dando el margen temporal dentro del cual el sujeto va a ser titular de esos derechos. ¿Cuándo sucede la concepción? Clase de biología. A ver, ¿qué dijeron ahí atrás? ¿Cuándo ocurre la concepción? Esta clase está siendo grabada, así que puede llegar a su profe de biología del secundario, así que veamos a ver cómo fue. ¿Cuándo? El óvulo. A ver. Cuando el óvulo es fecundado, sí. ¿De forma natural? ¿De forma asistida? ¿Hincha de River? Gracias. Bueno, el tema es así. La concepción marca el momento a partir del cual a esa persona se le van a reconocer derechos, va a poder ser titular de derechos. Obviamente, condicionados por una situación de hecho al nacimiento de esa persona, ¿sí? Pero acá es importante que podamos definir qué es la concepción. El compañero recién dio algunas caracterizaciones, pero ¿se animan a agregar algunas otras referenciaciones que nos permitan cerrar el concepto? A ver. En el manual de derecho de Kemmelmacher dice Sí. que la concepción opera cuando un óvulo fecundado en forma natural o a través de técnicas de reproducción asistida anida en una persona con órganos femeninos. Anida en una persona con órganos femeninos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué es la fecundación? Gracias, Josefina, creo que era. ¿Qué es la fecundación? Sí, es la unión entre el óvulo y... Bien. Son dos momentos distintos, no hay que confundir, porque para el derecho la persona comienza su existencia desde la concepción, desde que ese óvulo fecundado anida en el seno de la persona gestante, ¿sí? Hoy, con esta nueva legislación que tenemos en cuanto a las cuestiones de género, ya es posible que haya una persona que legalmente se autoperciba, en el caso varón, y tenga aptitud biológica de concebir. Entonces, por eso ustedes van a ver tanto el manual de la autora Kemmelmacher como distintos artículos doctrinarios que ya no hablan como lo hacía anteriormente Vélez Sarsfield, del seno materno, sino que hoy por hoy se habla de personas gestantes, se habla de órganos femeninos, ¿sí? O sea, como que se va ampliando la concepción justamente reconociendo la actualidad que tenemos en esta materia, ¿sí? Pero bueno,
Ya hablamos de concepción. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ese momento la persona adquiere esa posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la existencia de la persona? Con la concepción. ¿Cuándo termina? Con la muerte. ¿Sí? ¿Qué es la muerte? A ver, ¿qué es la muerte? Yo sé que los profes están esperando que haga un chiste con el 2018 de diciembre, pero todavía no. Yo sé que, pero no lo vamos a hacer. ¿Eh? 2011. Ah, Sí, por favor, vayan. Bueno, ¿qué es la muerte? Sí, perfecto. ¿Quién dijo eso? Brillante. ¿Cómo es tu nombre? Maitena. Maitena, gracias. Es que el corazón deje de latir es uno de los síntomas que evidencian el deceso de una persona. Tu corazón deja de latir. Hay distintas exigencias legales para corroborar la muerte de una persona. ¿Sí? Hay una ley específica que determina cuándo la persona fallece. Esto también se relaciona con la cuestión de la donación de órganos. Entonces, muchas veces esto es tenido en cuenta para poder determinar específicamente, la persona ha fallecido y en estas condiciones se admite, por ejemplo, poner a disposición la posibilidad que se pueda donar órganos o no, dependiendo de la voluntad del fallecido y de sus familiares. Pero es importante esto también, ¿por qué? Porque es un hecho natural que provoca consecuencias jurídicas. El fallecimiento es un hecho natural, pero tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la principal consecuencia? Y bueno, sí, comúnmente se inicia un proceso sucesorio. Hay que determinar quién va a continuar los derechos patrimoniales de esa persona. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cuándo comienza la persona, sabemos cuándo se produce el fin de esa persona. Ahora vamos a comenzar a caracterizar a ese sujeto de derecho. ¿Y cómo lo vamos a caracterizar? A través de lo que la doctrina denomina atributos. ¿Sí? ¿Qué son esos atributos? A ver, acá Bauti comenta en el grupo, la extinción de los derechos es una consecuencia de la muerte. ¿Sí? Justamente eso. Gracias, Bauti. Bueno, seguimos. Atributos de las personas. ¿Qué son los atributos de la persona? Son aptitudes, características, particularidades que le reconoce el derecho para que esa persona pueda justamente desenvolverse en la vida social. ¿Sí? El principal atributo, por decirlo de una manera, o el primero que vamos a analizar, es la capacidad. ¿Por qué? Porque es el primer atributo que tuvo en cuenta el legislador para comenzar a desarrollar esta caracterización que va a ser de la persona humana. ¿Sí? ¿Voy a avanzar? Perdón. Dale uno más. Bien. Comienzo de la existencia de la persona. Artículo 19, la persona humana comienza con la concepción. ¿Sí? Avanza un poquito más. Personas por nacer. Bueno, justamente, bueno, acá vamos a comentar un poquito. La persona por nacer es justamente ese sujeto de derecho que se da en el momento del embarazo. Es titular de derechos y obligaciones, pero no los puede ejercer directamente y su posibilidad de ejercicio de esos derechos va a estar condicionada al nacimiento con vida. ¿Sí? El nacimiento con vida, la ley lo presume, o sea, hay que probar que esa persona no nació con vida. Ustedes conocieron al cantante Rodrigo, el Potro. ¿Sí? ¿Conocen? ¿Saben quién es? ¿Saben que está fallecido? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en el momento del fallecimiento, este cantante estaba en pareja con una chica y esa chica aparentemente estaba embarazada. ¿Sí? Esta situación generó un montón de inconvenientes con la mamá del cantante. ¿Por qué? Porque al haber un posible descendiente, todos los derechos hereditarios, lo vamos a ver más adelante, pero los derechos hereditarios de esa persona fallecida
directamente se trasladaban al descendiente, por imposición de la ley. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, si nosotros lo analizamos en distintos casos concretos, van a ver que tiene una incidencia importantísima. ¿Por qué? Porque si esa persona por nacer no nacía, esos derechos nunca se considera que nunca existieron. Por ende, esa mamá que no estaba casada con la persona fallecida no tenía derechos hereditarios ella por sí misma. Los derechos hereditarios los tenía la persona por nacer. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de sucesiones. Pero es importante que lo tengan en cuenta porque son situaciones que se pueden dar en la práctica. Por eso es importante que sepan a partir de cuándo comienza la existencia de la persona. ¿Sí? Lo mismo se dio un tiempo más atrás en el caso del fallecimiento de el Negro Olmedo, que era un actor allá de la época. Pero bueno, no voy a seguir confesando mi edad con estos comentarios, así que vamos a seguir con la clase. Capacidad. ¿Puede avanzar un poquito, artículo? No, avanzó un poquito, después volvemos. Bien. Hay capacidad. El grado de aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para el ejercicio de las facultades que emanan de esos derechos o el cumplimiento de las obligaciones que implican los mencionados derechos. ¿Sí? Cuando hablamos de capacidad, ya estamos haciendo referencia a dos situaciones muy diferentes. Primero, la capacidad de derechos, que es esa aptitud de ser titular de esos atributos que te confiere el ordenamiento jurídico. Y por otro lado encontramos la facultad o la posibilidad de ejercer por sí mismo esos derechos. ¿Sí? Cuando analizamos en concreto estas dos facultades, nos vamos a encontrar con determinados límites. ¿Sí? En el caso de los menores de edad, en el caso por ahí de personas con algún tipo de afección que les genere la necesidad de algún acompañamiento, ¿sí? Pero bueno, ¿puede avanzar? Capacidad de derecho, ahí está. Toda persona goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de los hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Esto está en el artículo 22 del Código Civil. Y ahora lo que les voy a pedir, a ver alguno de los alumnos que esté conectado acá en el aula, si nos puede leer, por favor, el artículo 1001. El artículo 1001 del Código Civil. ¿Eh? A ver. O que transcriban, por favor, el artículo 1001. Este no es el país, porque yo había agregado los artículos allá abajo. Bueno, a ver, estamos esperando que un compañero comente algo. ¿Eh? Yamila La Cruz. A ver, Yamila. Artículo 1001. Ahí está. Gracias. No sé quién transcribió el artículo. Ana Ocampo. Gracias. ¿Sí? Bueno. Lean el artículo 1001. Acá los que están presentes, le voy a pedir, a ver, levante la mano lo de Boca. Bueno, en realidad iban a leer los de River, pero bueno, ahora que son todos de River, levanten la mano. A ver, ¿hay alguien acá que no sea de Posadas?
Josefina Pérez, bueno, ¿se animan a leer? ¿Se animan a leer el artículo 1001? A ver. A ver, porque es importante que podamos interactuar entre todos los que están presentes acá y ustedes también que están ahí, que nosotros los vemos en la pantalla. Josefina Pérez, a ver. ¿Alguno tiene micrófono habilitado? Bueno, entonces volvemos acá al aula presencial. ¿Quién se anima a leer? Si no, arrancamos con el sorteo de nombres. Vamos a darle oportunidad también a otro compañero y si no, volvemos acá a Leandro que está pidiendo para leer. A ver un nombre que no sea muy complicado. ¿Juan? ¿Algún Juan? Tiene que haber un Juan, la cantidad que somos. Puede ser nombre compuesto, no hay problema. Juan, dale. ¿Podés leer por favor el artículo? 1000, artículo 1001. Vieron que el concepto de capacidad de derecho les dice: toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. ¿Sí? Por eso es importante que lean este artículo que les estoy pidiendo. Artículo 1001. Priscila, ¿podés leer? Sí. Artículo siguiente. ¿Puedes leer el artículo siguiente? Dale. Bien. Estas son previsiones razonables, lógicas. Son personas que tienen una situación muy particular con relación a esos bienes. El caso puntual de los abogados, por ejemplo. Para los abogados sería fácil decirle al cliente en una sucesión, los clientes pues están apurados, y decirle, bueno, vendeme esta propiedad, yo te puedo ofrecer el 30, el 40% del valor de mercado. Total, el profesional cuenta con la confianza de su cliente y por ende va a conocer su situación. ¿Sí? Caeríamos en situaciones como las previstas en el artículo 10 de nuestro Código Civil, abuso de derecho. ¿Sí? Lo mismo pasa con los funcionarios, lo mismo pasa con los jueces y con otras personas que están mencionadas en el artículo, justamente buscando evitar situaciones de abuso. ¿Sí? Este es un caso que justamente cuadra dentro de esa limitación que les plantea el artículo 22 del Código. ¿Sí? Artículo siguiente. Ahí no sé qué pasó. Ahí estamos. ¿Puedes pasar? Capacidad de ejercicio. Hablábamos anteriormente que una cosa es ser titular de derecho y otra cosa es poder ejercerlos. Capacidad de derecho lo primero, capacidad de ejercicio lo segundo. Artículo 23. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en la sentencia judicial. ¿Sí? Eso vamos a ver más adelante, que está relacionado con supuesto específico por determinado supuesto. ¿Puedes pasar?
Artículo 24. Son incapaces de ejercicio. ¿Sí? Acá hablamos de incapacidad. Son incapaces de ejercicio. La persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. ¿Sí? Estos son los supuestos que específicamente se prevén como supuestos de incapacidad. ¿Podemos avanzar? Persona menor de edad y adolescente, artículo 25. El código acá entra en un desarrollo casuístico de distintas situaciones que se pueden dar con relación a los menores, justamente reconocimiento del principio de progresividad, ¿cómo es el principio de sí, de capacidad dinámica, reconociendo progresivamente la posibilidad de ejercer esos derechos? Pero bueno, lo cierto es que si el menor cuenta con aptitudes suficientes como para poder realizar determinados actos, estos actos le van a ser tolerables, ¿sí? Comúnmente nosotros vemos, porque esto es algo que se da, ¿sí? Por ejemplo, un menor de edad, un menor de 18 años que pueda ir porque su papá le pide ir a un kiosco, por ejemplo, a comprar, no sé, un caramelo y cigarrillos, o alguna bebida puntual. De acuerdo a lo que dice la ley, eso no podría ser, porque el menor no tiene capacidad para celebrar un contrato. Y irse al kiosco a comprar una golosina es un acto jurídico. Estamos hablando de un contrato de compra-venta. Ese menor no tiene capacidad, pero bueno, es un acto que le está siendo tolerado. Justamente ¿por qué? Porque se reconoce esa capacidad del menor de poder celebrar determinados actos. Ahora, el código entra en un análisis en relación al tiempo, a la edad del menor. Les dice que esa persona que tenga una edad de entre los 13 y 18 años va a ser denominado adolescente, y de menos edad se la va a considerar niño, ¿sí? Y en base a eso van a tener en cuenta todo esto que le comenté recién en cuanto a la autonomía progresiva, ¿sí? La posibilidad de que ese sujeto empiece a realizar actos dentro de lo que es la vida civil que le van a ser tolerados, ¿sí? Se lo va a ir permitiendo a poco, ¿sí? Salvo supuestos especiales, como por ejemplo el caso de los menores con títulos profesional habilitantes, ¿sí? Personas con menos de 18 años que tienen una profesión, que desarrollan esa profesión, obviamente por ese desarrollo pueden comenzar a obtener beneficios, y esos beneficios que adquiera por su profesión van a poder ser administrados directamente por ese menor. Eso es lo que prevé la normativa en cuanto a los menores. Ahora vuelvo para atrás. Esta es una cita textual de un fallo, porque dentro de ese reconocimiento, autonomía a los menores, uno de los derechos fundamentales relacionados con esto es el derecho a ser oídos, ¿sí? En causas judiciales donde intervienen menores, es muy frecuente que el juez fije una fecha de audiencia en donde le solicita a los padres, a los tutores, que lleven a los menores a conversar con el juez o a conversar con alguna persona preparada, formada, como para poder recibirle una declaración a esos chicos, y esos comentarios de esos chicos son tenidos en cuenta y deben ser tenidos en cuenta por las autoridades. En este caso puntual, esta es una cita de un fallo en una causa de filiación en donde una chica de 17 años no fue reconocida por su papá. Entonces, después de un proceso de filiación, el juzgado justamente logró comprobar que había un vínculo biológico con la persona a la cual se le demandaba, y por eso se impuso justamente como sentencia el reconocimiento de ese vínculo filiatorio. Se emplazó a esa menor en una relación de familia con su padre. Ahora, al momento de determinar si ese vínculo filiatorio reconocido iba a tener impacto en su nombre, el juez le preguntó a la menor: ¿te interesa cambiar tu apellido? ¿Te interesa llevar el apellido de tu papá? Una chica de 17 años. La menor dijo que no le interesaba.
Entonces, en el fallo el juez que dice, bueno, considerando que la menor no quiere y además en su vida social, con 17 años, es conocida con su apellido de origen, el apellido materno, entiendo que no corresponde cambiarle el apellido. ¿Sí? Acá ven cómo el derecho, a pesar de tenerlos como incapaces, le va asignando gradualmente oportunidades de ejercer ciertos derechos. ¿Sí? El derecho a ser oído es uno de estos derechos que están más reconocidos en nuestro ordenamiento. ¿Sí? Menores con título profesional habilitante, lo hablamos anteriormente, y ahora vamos a pasar a las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Son limitaciones a la capacidad, son limitaciones legales o judiciales al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona humana, establecidas de manera excepcional y proporcional con el fin de proteger sin sustituir indebidamente su autonomía. Acá lo que buscamos es un acompañamiento. No hay una situación de incapacidad que esa persona no va a poder actuar o celebrar un contrato. Entonces lo va a hacer a través de un mecanismo que es el mecanismo de la representación. En este caso lo que hablamos de restricciones, situaciones puntuales que necesitan de una persona al lado que asista a ese sujeto en particular. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas generales? La capacidad general de ejercicio se presume, las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Siempre, cualquier tipo de restricción a la capacidad va a tener como prioridad la protección de esa persona a la que estamos tratando. ¿Sí? Inciso siguiente, la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. La persona tiene derecho a recibir información a través de los medios de tecnología adecuados para su comprensión. ¿Sí? La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Y el último inciso le dice que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver en el código, es simplemente importante que lo tengan en cuenta. Ahora, avanzamos en cuanto a esta asistencia que yo le hablaba recién. Artículo 32 nos menciona el sistema de apoyos. Apoyo justamente es lo que prevé el legislador como personas que van a acompañar a distintas situaciones que requieren justamente de ese direccionamiento para que la persona, por alguna cuestión puntual, inexperiencia, debilidad, alguna situación patológica, ¿sí?, pueda requerir de ese acompañamiento. Y dentro de los límites que la resolución judicial lo imponga. ¿Sí? Acá el juez va a determinar, usted va a necesitar de alguien que le acompañe para celebrar un contrato en el cual pueda comprometer su patrimonio. Entonces, en esos casos, ese menor, por ejemplo, esa persona que puntualmente por ahí padezca alguna patología, para realizar un acto de disposición, va necesariamente a tener que contar con el acompañamiento del apoyo. ¿Sí? Artículo 32. Artículo 32. ¿Sí? Capacidad restringida, artículo 48, ya avanzamos un poquito más. La situación de los pródigos. Pueden ser inhabilitados, le leo el artículo, pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes, acá ya estamos circunscribiendo la situación a la gestión de los bienes, expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, físico o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. ¿Sí? Esta es una acción que tiene en cuenta la protección del patrimonio familiar. Son personas que pueden caer, por ejemplo, en la ludopatía, alguna cuestión del estilo, y
terminan comprometiendo el patrimonio de la familia. Entonces, en esos supuestos, se le puede disponer alguna medida de restricción y que esa persona necesite el acompañamiento de otra persona para poder realizar determinados actos, principalmente aquellos actos que vayan a comprometer su patrimonio. ¿Sí? En Misiones del año pasado, me pareció interesante mencionarles el Juzgado Civil y Comercial número 3, a cargo de un docente acá de nuestra facultad, el doctor Martín López, dictó una resolución en donde se prohibió el funcionamiento de nuestra provincia de distintas plataformas, entiendo que son plataformas de apuestas ilegales. ¿Por qué? Porque cada vez más se está notando la realidad de personas jóvenes que empiezan a jugar con estas plataformas, pero con el riesgo latente que puedan caer en problemas patológicos, ludopatía, exponer patrimonio o cosas del estilo. Entonces, este es un fallo del mes de septiembre del año pasado, ¿sí? Para que sepan que cuando intentaron de un día para el otro ingresar en esa app para hacer una jugadita y no lo pudieron hacer, culpa de un profe acá en la facultad. Representación y asistencia. Mecanismos que prevé la legislación para dar una solución a esto que hablamos recién. Un menor, como les dije anteriormente, no puede celebrar un contrato, pero tampoco una persona que no puede intervenir en la vida social, porque muchas veces se dan situaciones de necesidad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes naturales y normales de los menores? Sus padres, ¿sí? Los padres, ¿sí? Ahora, en caso de que los padres no estén, ¿quiénes van a ser sus representantes? Tutores, ¿sí? Bueno, artículo 100, regla general. Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. De las personas por nacer y menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres o ambos son incapaces o están privados de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, el tutor que se designe, ¿sí? Ahí ya tenemos dos supuestos diferenciables. Por un lado es el padre, el representante normal y natural del menor, pero en situaciones excepcionales el legislador prevé la existencia de otra persona que va a desempeñar el rol de tutor. ¿Por qué es importante que el legislador haya previsto esto? Porque estas personas que se van a involucrar en los actos de la vida de esos menores, en determinado momento tienen la obligación de rendir cuentas, tienen que dar explicaciones de cómo gestionaron esos derechos y muchas veces los bienes de estos menores, ¿sí? Asistencia, ya pasamos a otra institución. Las personas con capacidad restringida o las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados. Artículo 109, tutela especial de representación por razón de urgencia. Bueno, cuando hay situaciones de urgencia que no permiten el tiempo necesario para poder tramitar todos estos procesos, bueno, se le puede designar un tutor justamente al efecto de prever provisoriamente esa situación. Tutela. Hablábamos de tutor, ahora vamos a hablar de lo que es la tutela. Artículo 104 nos dice, la tutela está designada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. ¿No están los padres? Bueno, se le va a designar un tutor. ¿Sí? Pasado ese momento de la vida, ya cuando hablamos comúnmente de personas de mayor edad o incapaces, ¿sí? El otro supuesto es el de los curadores, ¿sí? La curatela. Artículo 32 dice, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador, ¿sí? También acá estamos hablando de personas que van a acompañar y van a asistir los actos de esa persona, principalmente cuidando al sujeto, su bienestar, su salud, su integridad y también cuidando sus bienes, ¿sí? En cuanto a las funciones de esta asistencia o representación,
tenemos, por un lado, en cuanto al tutor, representar al menor en los actos jurídicos, y el curador, que puede representar en estos casos o asistir, ¿sí? Después, por otro lado, en cuanto al cuidado personal, velar por su salud, educación, vivienda y bienestar, y procurando el desarrollo integral y su autonomía. Y en cuanto a la cuestión patrimonial, como le decía anteriormente, cuidar sus bienes, que no los pueda dilapidar, que no los pueda perder o pueda ser víctima de una situación de abuso de parte de otra persona, ¿sí? Acá ya cerramos la primera parte de estos atributos, el primer atributo que vamos a desarrollar, que es la capacidad, y vamos a pasar al segundo atributo, que es el nombre. El nombre está legislado, está regulado en el artículo 62 del Código. Dice: el nombre es un atributo de la personalidad que permite identificar o individualizar a la persona. Es importante que podamos diferenciarnos. Vivimos en sociedad. Imagínense si todos acá en el aula nos llamamos, no sé, Lionel Messi, ¿sí? Sería muy complicado vivir en sociedad. Entonces, cada uno tiene su nombre que lo diferencia del resto. Esto es importante, ¿por qué? Por la necesidad de ubicación y individualización de los sujetos. En principio, el nombre es inmutable, salvo supuestos especiales que hoy por hoy admiten la posibilidad de cambio de nombre, ¿sí? ¿Cómo se compone el nombre? El prenombre o nombre de pila, que es esa designación que comúnmente a la persona le designa a su familia, sus padres, ¿sí? Y el apellido. El apellido es la designación familiar. Justamente el apellido permite individualizar el origen familiar de la persona, ¿sí? Domicilio, otro atributo de la persona. ¿Qué es el domicilio? El lugar en donde la ley presume que esa persona se encuentra, que esa persona reside, que esa persona está, ¿sí? Hace referencia a una ubicación territorial y es el lugar en donde esa persona debe cumplir con las obligaciones y también está sometido a la competencia de los órganos judiciales y administrativos, ¿sí? A ver, es una imposición legal necesaria a fin de que las personas puedan ser localizadas para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. A ver, ¿quiénes van a ser contadores de los que están presentes acá hoy? Levanten la mano. Bien. Bueno. Si ustedes tienen que presentar una declaración jurada en AFIP de un cliente, ustedes, una empresa, por ejemplo, que tiene domicilio en la ciudad de Posadas, ¿en qué agencia de ARCA, en qué agencia AFIP deben hacer esas presentaciones? ¿Lo pueden presentar en Buenos Aires? ¿Sería válida esa presentación si la realizan en Buenos Aires? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Qué piensan? ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque justamente esa persona, ese contribuyente, tiene domicilio en esta ciudad. Entonces, por cuestiones de domicilio, la competencia administrativa de ese órgano está en nuestra ciudad, ¿sí? Lo mismo pasaría si el contribuyente tiene domicilio en Corrientes. No es lógico que venga a hacer presentaciones acá a nuestra ciudad. En situaciones excepcionales, por ejemplo, que haya una reestructuración y hayan delegaciones regionales, sí, se puede justificar la prórroga de competencia en función al territorio. Pero lo lógico es que el domicilio fija el lugar de competencia de esas leyes, ¿sí? En cuanto al domicilio, tenemos distintos tipos de domicilio, no me voy a detener en esto, simplemente recordar de que por imposición de la tecnología, como lo estamos viendo acá nosotros ahora, con el tema esto del aula híbrida, también en cuanto al domicilio, hoy ya está muy desarrollado ese concepto del domicilio electrónico. Las personas denuncian un correo electrónico y en ese lugar virtual, en ese soporte, se va a considerar que las notificaciones que deba recibir pueden ser recibidas y esas
justamente esa comunicación va a ser válida, ¿sí? En el caso puntual de ATM, existe un formulario en donde el contribuyente denuncia un correo electrónico a partir del cual todas las comunicaciones que vaya a recibir de parte del organismo van a ser confirmadas como válidas y son enviadas en ese lugar, ¿sí? Patrimonio, ¿sí? Patrimonio es otro atributo de la persona que hace justamente al concepto, al conjunto de bienes materiales o inmateriales y derechos de que es titular una persona. Todos los atributos son inherentes al sujeto, son necesarios. Y no existe una persona que no tenga patrimonio. Puede pasar que no tenga bienes materiales, pero patrimonio sí. No solamente en cuanto a activo, también el pasivo es parte del patrimonio. O sea, puede pasar que uno solamente tenga deudas y eso hace al patrimonio de la persona, ¿sí? Toda persona tiene un patrimonio aunque no tenga bienes. Es una unidad distinta y separada de los elementos que lo componen, que es siempre el mismo. O sea, el patrimonio es único. Los bienes que integran o que componen ese patrimonio pueden entrar, pueden salir, se pueden transformar, pero lo cierto es que el patrimonio de esa persona va a ser siempre el mismo. En cuanto a esto, bueno, la doctrina sostiene que el patrimonio se integra por bienes materiales, cosas, bienes inmateriales, prestaciones, derechos, y por las relaciones jurídicas y derechos que se ejercen sobre ellos. Por ende, hablamos de derechos crediticios, derechos reales, que es el derecho de propiedad, y los otros derechos que vamos a ver más adelante, los derechos intelectuales y la propiedad intelectual. Esto lo van a encontrar en el libro de la doctora Kemel Maher, ¿sí? Y otra cuestión importante que es con lo que vamos a cerrar el desarrollo de la clase de hoy, porque vamos a realizar unas actividades, es en cuanto a este principio que dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. El patrimonio en principio cumple un rol de garantía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acreedor, perdón, de una relación contractual, por ejemplo, puede ejecutar los bienes del patrimonio de la persona, del deudor, en caso de incumplimiento, ¿sí? Como ven en pantalla, dice el patrimonio del deudor cumple una función de garantía común de los acreedores, constituye el respaldo jurídico que asegura el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Cuando una persona contrae una obligación, no responde solo con una cosa específica, sino que él garantiza esa obligación con todos los bienes que están incluidos dentro de su patrimonio, ¿sí? Así que bueno, hasta acá lo que es el desarrollo teórico de nuestra clase. Ahora vamos a avanzar con unas actividades prácticas previo intercambio de opiniones, ¿sí? A ver, preguntas. Sí, ¿tu nombre cómo es? Melissa. ¿De dónde sos, Melissa? De Garupá. Ya tenemos una que no era de Posadas, no lo confesó en su momento, pero bueno, a ver, Melissa. Sí, porque eso es una cuestión doctrinaria, o sea, lo que se busca es hacer diferenciación para facilitar el estudio de los distintos institutos. Entonces, tranquilamente puede ser que haya una diferenciación. En cuanto a tributos, también relacionado en cuanto a la cuestión patrimonial, no, porque puntualmente el libro de la doctora Kemel Maher es un libro que está pensado para estudiantes de carreras relacionadas a la ciencia económica. No es un libro de derecho, es un libro de derecho para estudiantes de ciencia económica. Por eso van a ver ese tipo de referenciaciones. ¿Sí? Sí. En ese caso lo que se produce es un supuesto de emancipación. Esa persona va a adquirir capacidad jurídica, pero por un hecho concreto, ¿sí? La edad biológica va a continuar teniendo, nada más que se va a refutar para lo que es el ordenamiento jurídico como una persona plenamente capaz, ¿sí? Por efecto del matrimonio. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta? A ver. Ahí. ¿Tu nombre cómo es?
Victoria. ¿De dónde sos, Victoria? De Posada. Contame, ¿qué? A ver, muy interesante tu aporte. Te pido si podés comentarlo acá para que lo escuchen también los compañeros, porque está buenísimo. Repito nomás. ¿Sí? A ver, ¿habla? ¿Me escuchan? A ver. ¿Te escuchan? ¿Cómo es tu nombre? Ahí está, te están escuchando, sí. Bueno, porque cuando, a ver, porque a una persona, si se le considera persona desde la concepción, no se le cuentan los 9 meses de gestación que tiene hasta el momento en el que nace y recién ahí se cuentan otros 12 para que cumpla un año, pero no se dice que a los 3 meses de nacimiento ya tiene un año con los 9 de gestación. Pero en casos, por ejemplo, en el que uno de los padres muere durante la gestación, se puede corroborar que el bebé va a heredar la herencia, sean derechos o obligaciones, si de igual modo tampoco se pudo determinar el momento en el que empezó la concepción. Bien. ¿Entendieron lo que comentó? Con esto que estamos hablando acá, podemos salir todos con 9 meses más de vida. ¿Sí? O sea, adelantamos nuestro cumpleaños 9 meses. Bueno, está muy bueno lo que pregunta ella, porque es cierto, o sea, el derecho reconoce personas que tienen atributos jurídicos. Esa persona por nacer, jurídicamente existe. Jurídicamente existe. Ahora, ¿qué pasa? La consolidación de esos derechos están condicionados al nacimiento con vida. ¿Sí? Si esa persona nace con vida, esos derechos hereditarios se van a poder consolidar y constituir en esa persona. Si la persona no llega al nacimiento, se va a considerar como que nunca existió. Esa es la solución que prevé el legislador, que prevé la legislación. Pero por eso es importante y son interesantes estos casos que les comentaba anteriormente. El caso de Rodrigo, por ejemplo, porque se genera una situación incómoda, porque es donde viene el desconocimiento de la paternidad. ¿Qué pasa si esa persona por nacer no es hijo de la persona fallecida? O sea, hay un montón de situaciones que se pueden presentar con relación a esto. Pero es interesante tu planteo porque, ¿cierto? La ley en un supuesto lo reconoce, pero si la persona nace, y bueno, a partir de acá, adelante. Está bueno tu aporte. ¿Alguien quiere comentar algo? O sea, en realidad es como Cris, porque la persona existe. O sea, como que esos derechos los va a tener adquiridos, porque el heredero fallece el causante. En el caso fallece el padre o fallecen dos padres. Perdón, no podría fallecer los padres porque fallece el padre. Mala mía. Fallece el padre. En el caso de la madre, la embarazada, nace el menor. A partir de ese momento, la ley considera que se consolidan los derechos, independientemente que se les reconoce desde antes. Es una situación de discrecionalidad legal. O sea, es la solución que determinó la legislación para ese caso puntual. Pero siguiendo ese principio de que no se pudo constatar los 9 meses porque no se sabe el momento exacto de la concepción, ¿debería hacerse una prueba de ADN o algo similar para poder constatar legalmente dentro del amplio jurídico? Lo vamos a ver. Por ejemplo, dentro de lo que es la cuestión del matrimonio hay plazos, que lo vamos a ver más adelante. En realidad, no hacen al contenido óptimo para estas carreras. Pero en derecho, sí uno estudia todo esto, los plazos de concepción, si es dentro del matrimonio, si se da antes de los tantos meses del fallecimiento, si es después, qué pasa. Y bueno,
eso también se encuentra en la práctica tantas causas de filiación. Personas que desconocen, no creen esa situación y bueno, se realiza una prueba de ADN que dan resultados del 99,9%, porque no es el 100%, pero casi, de probabilidad paternal. Pero muchas veces la situación de hecho te grafica el vínculo filiatorio. Uno va a las audiencias y ve a los nenes que están presentes y son un calco del papá. Y el papá así todo dice, no, no soy yo. Son situaciones que se dan en el día a día. Pero para eso está previsto todo esto de los juicios de filiación y todo eso que se prevé. Vamos a ver una parte de esto más adelante. No vamos a profundizar porque escapa de la necesidad de un alumno de ciencia económica en cuanto a cuestiones legales. Pero si les interesa, en ese momento lo podemos analizar. Después lo vamos a incluir a los parciales y lo van a tener que estudiar, pero ya queda a criterio del consumidor. ¿Sí? Así que bueno, chicos, ahora vamos a hacer dos actividades prácticas relacionadas con los temas que acabamos de ver. ¿Sí? Le cedo la palabra al profe. Buenos días. Buenos días para todos. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer... ¿Alguien quiere hablar ahí? Que abra el micrófono y hable. Señor Kevin. Decime Kevin, dice. Bueno, Kevin. Voy a hablar. ¿De dónde tendría que salir la voz de compañero? Y no sale. ¿Alguien quiere hablar en el aula, por favor? Hable nomás. Bueno, silencio. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer unos ejercicios, igual que la vez pasada. Tenemos unos casos breves y vamos a tratar de resolverlo. Vamos a enganchar esta parte de la clase con un pequeño corte, digamos. Entonces ahora yo les presento los casos y vamos a tener unos 20 minutos, pues son unos casos muy sencillos y aparte lo resuelven con lo que estuvieron escuchando, mal código, los artículos que se estuvieron citando, y lo conversamos dentro de 20 minutos. Ahora yo les voy a leer los casos. Ahí tengo uno para vos. Les voy a leer los casos, están proyectados acá. En todo caso, después, para los que están en el aula, los proyectamos un poco más grandes. Dice el primer caso. El ministro del Agro de la Nación implementó una política pública de desarrollo productivo enfocada en facilitar herramientas de trabajo para pequeños productores. Con ese fin, en el ministerio adquirió 6 tractores que fueron vendidos a precios subvencionados en un 50% menor al valor de mercado. O sea, estaba interesante comprar esos tractores. Uno de los tractores fue vendido al señor Fabián González de Corrientes. Otro fue vendido a Luis Gómez de Catamarca, primo hermano del ministro. Detalle. Otro fue vendido al señor Lucas Pérez de Buenos Aires y otro a Mayra Ferro de Mendoza. Los 2 restantes no se vendieron por falta de interesados, pero encontró una solución el ministro. Para evitar tenerlos en el depósito, ya que ocupaban espacio necesario para otras actividades, el ministro decidió comprar uno, pagando el precio correspondiente, y pasado un tiempo, sin que el último tractor se venda, lo adquirió a través de un representante. Consigna. Indique si las ventas son válidas o merecen alguna observación de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la capacidad de derecho, fundamente indicando los artículos correspondientes. Es decir, en base a lo que estuvimos charlando con el doctor, tienen que analizar ese caso, ver si las ventas son válidas y si alguna no sería válida, por qué, en base a qué artículo. Nada largo, breve, conforme a lo que estuvieron viendo. Segundo caso. El hijo del señor Juan Augusto tiene 9 años y le gusta jugar a la PS5, especialmente a un juego de autos, Hot Wheels, en el que se pueden comprar distintos autos. El niño está cansado de jugar siempre con los mismos autos disponibles. Esto parece un confesionario, pero bueno. El niño está cansado de jugar siempre con los mismos autos disponibles. Entonces, una siesta, mientras la familia duerme, compra distintos autos que le gustan, pagando automáticamente con una tarjeta de crédito vinculada a la consola, esos autos. De paso, ya que estaba, compra el último juego de fútbol FIFA para PS5 y el último GTA
los cargos en la tarjeta de crédito llegan a la suma de $600 estadounidenses, equivalente a 840.000 pesos. Consigna: indique si estos cargos son válidos según el Código Civil y Comercial y fundamente citando los artículos pertinentes. Dos casos muy sencillos, vuelvo a decir, conforme a lo que estuvieron charlando con el doctor. Son las 9 menos 10, a las 9:20, 9:23 minutos, vamos a hacer una puesta en común para ver cómo lo resolverían ustedes estos casos. Sí. Vamos a agrandar acá y ahí van a ver. No, está loco. ¿Vos podés subir ahí ese melón? Pásense para atrás. Así le pego una leída. Che, voy a tener un patito ahí. Dale, dale. ¿Tenemos tiempo o no? Tenemos. Muy bien. No tenemos todavía. No. Compras. Sí, me voy a... Lo voy a agradecer, sí. Gracias. Vale. ¿Y yo no te contesté? Sería lo mismo. Contesté, pero contesté más tarde. Entonces yo, bueno, ahora reviso. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, ahora me fijo y te digo. Sí. Está bien. Los estudiantes que están conectados, bien. Gracias. Bueno, retomamos. Caso número 1, ministro del Agro, que compró unos tractores a buen precio y le vendió a otras personas. De todas esas operaciones, ¿cuál merece alguna observación? Vamos a arrancar por acá. La compañera que estuvo atenta.
¿Hay alguna observación sobre las ventas que se hicieron? ¿Cómo se hicieron? La del ministro, la que él compró. Los compañeros ya aprenden porque estoy viendo que es correcto. La venta del ministro, Primero, ¿cómo te apellido? Daglio. ¿Cómo? Daglio. Daglio. ¿Y tu compañero de grupo? ¿Qué hicieron? Florencia, Jessica y Damián. Ese ¿de apellido? Galen. ¿Cómo? Galen. Galen. Mareco. Mareco. Aule. ¿Cómo? Aule. Bueno, nosotros observamos la venta del ministro porque el artículo 1002, respaldado por el artículo 1002, que establece que los funcionarios públicos no pueden contratar en interés propio los bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargadas. A ver, en el aula virtual, los que están conectados, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Si no, llamo a alguien. De paso vemos si atrás de la pantallita esa están todos. ¿Alguien quiere hablar? En realidad yo miro ahí y no me ven, entonces voy a mirar acá. Carla Frutos, por favor, si podés activar el micrófono y comentarnos. Te escuchamos, así te escuchan los compañeros porque muchos no pueden ver la pantalla porque están lejos atrás. ¿Se escucha? Se escucha, perfecto. Que las compras del ministro son nulas porque viola el artículo 1002 que prohíbe a los funcionarios comprar los bienes que ellos administran. Bien. Gracias, Carla. ¿Alguien más quiere aportar algo más? ¿Algo más que haya visto sobre este caso? Acá una compañera, espera un minutito, me voy por acá, es una maniobra de pinzas. Melissa Monjes. En el caso de la compra del primo del ministro, ¿no estaría forzando, o no sería forzando, pero el artículo 1001, que no pueden comprar representantes? Gracias. Bueno, ahí hizo una observación la compañera sobre el representante, en el caso del primo. ¿Alguien más que quiera decir algo en el aula virtual que no sea Carla Frutos? María Eugenia Jiménez no actuó de buena fe. Bien. ¿Alguien más que quiera acotar algo en el aula virtual? Buscáis un nombre de una persona que esté concentrada. Ahí, acá. ¿Quién es decime Kevin? Que está con la mano levantada hace... Vamos a ver quiénes son los Kevin que tenemos en... Priscila Brites. Sí, perfecto, los aportes de Priscila. Gracias, Priscila. Excelente tus aportes y bueno, más adelante vamos a ver todo lo que son las situaciones de vicios y los actos jurídicos, en donde vamos a ver justamente esos negocios que se hacen con personas que intermedian en representación del destinatario final del acto del negocio. Pero bueno, gracias por tus aportes. ¿Algún alumno más?
Bueno, sobre este caso está muy bien. Hacemos 2 minutitos más de silencio que ya terminamos. Sobre este caso está muy bien lo que comentaron respecto de la inhabilidad planteada en el 1002. En el caso del primo, y en el caso del representante, tenemos el 1001 que dice que por interpósita persona tampoco se puede contratar. En el caso, digamos, o sea, es la misma operación, pero solamente que con un representante. En el caso del primo, hay una cuestión ahí de que se puede tomar como que es interpósita persona, pero ya no sería un representante. Eso ya sería una cuestión, sí, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, quizás ya de orden administrativo, pero no tan relacionada con el Código Civil y Comercial. Entonces tenemos en este caso que las otras operaciones sí son válidas. Esta es una incapacidad de derecho. Ahora vamos a ir al otro caso. Caso del niño de 9 años que se compró unos autitos ahí en el Hot Wheels de la PS5 y también compró GTA, FIFA y demás. ¿Quién me puede comentar ese caso ahí en el aula? Un minutito, Gonzalo y Fran, puede ser que haya uso de derecho. Puede ser que haya uso de derecho en ese caso, pero hay otras normas más específicas que no nos requiere, digamos, el caso, elevarnos a algún principio consagrado en el código como el artículo 10, pero podría haber también. Bueno, ahora vamos al otro caso. ¿Alguien del aula virtual que me pueda comentar si esas contrataciones tienen alguna observación para hacer conforme al Código Civil y Comercial? A ver, ¿quién levanta la mano ahí en el aula? Josefina Pérez, ¿me puedes comentar? Por favor, los que van a participar tienen que hablar porque los compañeros no pueden ver toda la pantalla lo que comentan. Naila Alejandra Boicho Camelino. Tenés la palabra. Bueno, quería citar el artículo 25, 26. El 25 dice que las personas menores de edad tienen capacidad restringida. El artículo 26 dice que los actos jurídicos celebrados por menores sin autorización de sus representantes legales son nulos. Bien, muchas gracias. ¿Algún compañero acá que tenga alguna otra cosa para observar acá de este caso que nos pueda comentar? Si no, me voy a hacer 2 minutitos. El artículo 261 también habla acerca de la falta de discernimiento y luego en el artículo 388 podemos ver cómo esta compra se podría anular teniendo en cuenta justamente que la persona que hizo esta compra es incapaz, como estuvimos viendo desde el artículo 24, 25 y 26, por ser un menor de edad. Perfecto, me encantó esa respuesta. Visión amplia del Código Civil y Comercial, así que espectacular. No hay ningún robot de fondo ahí, ¿no? No, todo artesanal. Bueno, espectacular. Va por ese lado del asunto. Ahora les pido que alguien que tenga el código a mano lea el artículo. Bueno, primero le voy a preguntar algo. Entonces, todos los contratos que hacen los menores de edad son nulos, digamos, porque no están los padres. Son todos nulos, no se puede comprar ni una coca en el kiosco, porque son todos nulos. ¿Eso es así? Bueno, ¿alguien puede leer el artículo 684, creo que es? A ver. 684. Para tratar de encontrarle una explicación a todo esto, ¿no? ¿Alguien tiene el 684 para leer acá? La compañera. Artículo 684. Contratos de escasa cuantía. Los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana celebrados por el hijo se presumen realizados con la conformidad de los progenitores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí está la explicación de muchas cosas, digamos. Cuando estábamos en el código de Vélez, el código anterior,
el código que era solamente civil, ahora tenemos el Código Civil y Comercial de 2015, se hablaba de pequeños contratos. La doctrina le había encontrado alguna explicación a que los chicos puedan hacer algún contrato, porque ustedes saben, compran un chicle y un contrato de compra-venta. Entonces, ¿cómo nosotros justificamos que eso se pueda hacer, pero que, por ejemplo, no se pueda vender un inmueble o comprar un inmueble? ¿Cómo encontramos, congeniamos eso? Bueno, la jurisprudencia, sobre todo, encontró la vuelta en esta categoría que era los pequeños contratos. El Código Civil y Comercial de la Nación vio que eso era una categoría importante, entonces lo recepcionó en este artículo que dice contrato de escasa cuantía. Ahora, ¿qué tema tenemos acá? Hay un contrato que todos pensamos que debería poder anularse, digamos. O sea, no queremos pagarle 840.000 pesos a Sony PlayStation. ¿Qué podemos decir si Sony nos dice el 684? ¿Todo bien con vos? 684, aparte la Play está en tu casa. ¿Qué le decimos a Sony PlayStation para que nos devuelva el dinero? Y nos anule, y en todo caso se lleve el autito, lo que sea. O allá no. Ya nos vamos. ¿Se puede decir que no tenían el consentimiento de los padres para hacer esa compra? Perfecto, pero ¿y el otro artículo? ¿Cuál? El de escasa cuantía. El de escasa cuantía te dice que podés si tenés autorización de los padres. No, ¿No? se presume la autorización de los padres en lo de escasa cuantía. Yo preguntaría qué se entiende para el código como escasa cuantía. Exactamente. Ahí tenemos el cierre del caso. Esto no puede ser un contrato de escasa cuantía porque son $600. O sea, para empezar, moneda extranjera. Para empezar, moneda extranjera. Y después, si lo convertimos, ya desde ahí yo diría que con cualquier $50 ya tambalea cualquier economía. Bueno, pero si son 600 encima de moneda extranjera, es un contrato muy elevado para ser un contrato de escasa cuantía y entonces iría en contra también, o sea, no estaría abarcado por este 684. Entonces, en este caso también se trataría de un caso nulo porque no había una capacidad de ejercicio de este derecho de contratar y tampoco se configuraría este supuesto del 684 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, hasta acá llegamos. Si hay alguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, cerramos la clase de hoy. Muchas gracias. Acá el compañero tiene una pregunta, un minutito. Que esto define. Yo quería saber cómo rigurosamente se determina cuando estamos hablando de escasa cuantía o mucha cuantía. ¿Existe alguna forma de determinar esto en la legalidad? Bueno, no hay una apreciación uniforme de eso. Para los compañeros que todavía están conectados, no hay una apreciación uniforme de eso y va a ser criterio judicial. Va a haber que argumentar y probar en el caso eventualmente por qué eso para esa familia es claro, tiene que ser proporcional a la situación fáctica. Gracias.